compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Yo soy Alejandro Águila y nos da mucho gusto que nos acompañen porque tenemos temas muy interesantes para ustedes. Les agradeceríamos enormemente que compartan esta información con sus seres queridos, con sus amigos. Les puede ayudar, les puede servir y que le activen a la campanita para que les avise cada vez que tengamos un programa que dedicamos con mucho cariño para ustedes. Sabemos que es importante hablar de muchos temas relacionados a la salud mental y a la cuestión del suicidio, que es de nuestra especialidad, y hoy tenemos exactamente el tema de aspectos neurobiológicos del suicidio. Explorar qué hay ahí en la mente, qué tanta influencia puede tener para que alguien decida acabar con su vida. Y bienvenida, María Ale Buenfil. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos al podcast de Suicidología, donde nos conectamos para hablar sobre la importancia de la prevención del suicidio. Soy Mariale Buenfil, psicoterapeuta, y estoy emocionada de tenerte aquí. En cada episodio tendremos información valiosa y reflexiones sobre un tema tan importante como lo es la salud mental. Gracias por contactarnos y escribirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Hoy hablaremos de aspectos neurológicos del suicidio y nuestro experto compartirá información importante sobre el tema. Alejandro. Pues cualquier persona que conozcas que necesite ayuda emocional o tú mismo. Tenemos una línea de atención en la Ciudad de México que es el 55 46 31 3307 o escríbenos a info@suicidología.com.mx. Un profesional especializado podrá ayudarte. Y bien, pues nuestro invitado de hoy, Manuel Alejandro Peña Cruz, es licenciado en psicología por la UNAM, con maestría en investigación criminal en ciencias forenses, maestría en psicología clínica y de la salud y doctorado en educación especial. Cuenta con experiencia en temas del estudio del síndrome de burnout, salud y sexualidad, atención a personas de la tercera edad en el área psicocognitivas, manejo del dolor, procesos del duelo y pérdida, intervención a personas con diagnóstico temprano de VIH y actualmente estudia el fenómeno de la calidad de vida en pacientes con TLP y pues bienvenido Alejandro Peña. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Todo un gusto poder estar con ustedes. Mariale, Alejandro, como siempre. En la suicidología, Alejandro, nos preguntan qué tanta influencia tienen los aspectos bioquímicos para que una persona decida quitarse la vida. Y pues, sabemos que el centro de nuestra conducta es el cerebro. Eh, ¿Cuáles serían los principales cambios neurobioquímicos que se observan en los individuos con tendencias suicidas? Una de las cosas que tenemos que ir considerando justo es entender la complejidad de lo que implica el área de la psicología precisamente, ¿no? Como la psicología permite estudiar justo estos factores a nivel biológico, estos factores a nivel medioambiental, la interacción, por supuesto, que están entre ellos. Y dentro de estos factores biológicos que se mencionan, los iré manifestando en, digamos, como en un orden. Tenemos que considerar primero muchos de los estudios relacionados a la genética. Sabemos dentro del área de intervención psicoterapéutica que en muchos casos cuando se da un fenómeno de intento suicida o un suicidio consumado en familiares, existe un incremento en la probabilidad de que este fenómeno se pueda repetir en la familia circundante. Por lo tanto, la parte de la herencia ha demostrado que el riesgo de suicidio puede ser mayor en personas con antecedentes precisamente con algún tipo de enfermedad de índole psiquiátrico. Es decir, que ya existan factores de alteraciones a nivel de neurotransmisores
Y por supuesto es aquí donde existe esta sugerencia de una base genética. En la naturaleza sabemos que existe, digamos, a favor de las poblaciones, ¿no? Cuando hay ciertas poblaciones saturadas, cuando ya la alimentación o la fuente de alimento ya no está tan abundante, hay partes de estas poblaciones que deciden generar, ¿no? El acto suicida para disminuir la población y aumentar la probabilidad de que el resto de la línea genética aumente y existe ahí una funcionalidad. Sin embargo, en los seres humanos no aparece una funcionalidad específica hablando desde los factores a nivel, digamos, poblacional o por lo menos con los círculos familiares. Genes específicos, hablamos de algunos relacionados con la regulación de los neurotransmisores, como es el gen del transportador de serotonina, el 5-HTT, que está asociado con un mayor riesgo de conductas suicidas. Entonces, aquí es donde no necesariamente va a ser tan sencillo descifrar la parte de la intervención, por ejemplo, de los fallos de neurotransmisores porque también hay muchos factores de protección. O sea, si una persona puede tener ciertas alteraciones en específicamente este transportador de serotonina, pero los factores de contexto, los factores familiares y las herramientas aprendidas a lo largo de su historia son suficientes para tomar decisiones a favor de sí mismo, entonces la conducta suicida disminuye. Esto es algo muy importante porque a nivel de neurotransmisores, los principales asociados, mismos que precisamente por eso en las intervenciones farmacológicas en el área de psiquiatría, muchos de estos psicofármacos están asociados a serotonina, dopamina, noradrenalina y demás precisamente tienen la función de generar un aumento, una recaptura de estos neurotransmisores. Entonces, se ha asociado también que los niveles bajos de serotonina van a generar cambios. Entonces, estos cambios están relacionados con la impulsividad, con la agresividad y ambos son categorizados como factores de riesgo para la conducta suicida. Dopamina y noradrenalina también se han implicado en la regulación del estado del ánimo, la respuesta al estrés, la adaptación al estrés y también con desequilibrios que pueden contribuirse a la ideación suicida. O en palabras para quienes nos dedicamos también al área psicoterapéutica, favorecen el sobrepensamiento o la rumia de distintos, de distintos estímulos. Existen también algunas enfermedades que pueden ya sea neurodegenerativas, pero también algunas otras enfermedades cuyas secuelas pueden aumentar esta probabilidad. Si bien no está relacionado directamente con un gen, con un neurotransmisor, pero sí son preponderantes para la posible toma de decisión o el aumento de este riesgo suicida. Una de ellas, por ejemplo, son enfermedades crónicas como el cáncer, que es uno de los principales asociados en cuanto a la cuestión incluso del concepto de deterioro, el dolor también, el cual es totalmente real. Eh, Está asociado también el VIH, pero ya en un proceso degenerativo, ya cuando se encuentra el síndrome de inmunodeficiencia. Enfermedades neurológicas también pueden aumentar el riesgo de suicidio debido al dolor crónico, la discapacidad en algunos casos. Aquí hay algunos elementos, por ejemplo, asociados, ¿no? La discapacidad asociada a las secuelas de diabetes mellitus no controlada, como son amputaciones, como son pérdida de la vista, etcétera que también pueden aumentar el riesgo de conducta suicida porque van a impactar directamente en la calidad de vida. Y por supuesto, el dolor crónico, como lo había mencionado antes,
La presencia de un dolor persistente también se puede asociar con un mayor riesgo de factores de suicidio. La reina, de alguna forma, por llamarle, es la serotonina. Para todos nuestros disponibles, que son quienes nos hacen el favor de seguirnos y apoyarnos con el programa, cuéntales qué es la serotonina y qué función tiene en el cerebro. La serotonina va a tener una función importante, ya que, bueno, de hecho, estudiar nuestros neurotransmisores, curiosamente, de forma aislada, más bien son como a qué se asocia más. Es decir, la serotonina es un neurotransmisor que está fuertemente asociado, por ejemplo, a la capacidad para disfrutar cosas, está fuertemente asociado a las sensaciones placenteras, está fuertemente asociado a los procesos de tranquilidad, de relajación. Sin embargo, estos, en esta complejidad de la química cerebral, pueden estar fuertemente asociados también a otros. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran base de respuesta a los adrenérgicos. Entonces, es importante porque también requerimos de cierto nivel de adrenérgicos, ¿no? De dopamina, de adrenalina, para poder nivelar como esta intensidad de lo que estamos llegando a sentir. Y es aquí donde se vuelve, como les decía, complejo porque los neurotransmisores van a tener respuestas dentro de la parte fisiológica. Por ejemplo, si yo estoy muy, no sé, estoy disfrutando algo y entonces, en este caso, hay serotonina, existe dopamina, existen endorfinas, existen también algunos adrenérgicos que me van a permitir tener esta sensación mucho mayor, que sea placentera, que sea mucho más intensa. Cuando hacemos, por ejemplo, o se realiza un estudio de los niveles y de los cambios hormonales cuando estamos enamorados, también da cierta alteración, ¿no? Existen las endorfinas, existe adrenalina, que es la que genera que se nos acelere el corazón, que aumente la temperatura, que se dilaten las pupilas, que de pronto esas mariposas, ¿no? En el estómago que uno siente también pueden estar asociadas con la misma respuesta, pero con una estructura de pensamiento diferente. Por ejemplo, en la ansiedad. En el caso de la ansiedad, son mismos neurotransmisores, solo que con una identificación diferente, con una visión catastrófica del futuro, con una visión incluso terrible o nociva que puede llegar a generar estas respuestas. Igual, vienen neurotransmisores y lo que empieza a generar es lo que nosotros conoceríamos coloquialmente como taquicardia, que en realidad solamente aumenta el ritmo cardíaco, porque la taquicardia requiere otros parámetros. Hay sudoración en las manos. Este sobrepensamiento empieza a generar que se retroalimente la parte fisiológica. Sudamos más, nos agitamos más, vienen cambios de temperatura continuos. Entonces, eso es lo interesante de la parte de los neurotransmisores, que va a depender mucho de este contexto, va a depender mucho de lo que nos está ocurriendo y cómo lo estamos interpretando. Por lo tanto, podemos llegar a tener los mismos neurotransmisores asociados al enamoramiento, pero si hay un desajuste, por ejemplo, en el caso de la dopamina, que si bien es una hormona asociada a la atención, una hormona asociada, o un neurotransmisor, perdón, asociado a las conductas de iniciación, a la estructura, al orden y demás, puede generar ciertos patrones que incluso parezcan obsesivo-compulsivos. Hablando de estímulo, es cualquier cosa que nos pueda generar una reacción. Eso es un estímulo. Entonces, no sé, por ejemplo, tengo una manzana, ¿no? Me gustan las manzanas. Desde el momento en el que yo empiezo a construir el quiero comer una manzana, ya empieza
a hacer un estímulo, empiezo a visualizarla. A partir de esta visualización, no solamente con neurotransmisores, sino todo mi cuerpo se prepara para poder degustar la manzana. Incluso hay una expectativa, ¿no? Uno espera, por ejemplo, en el caso de una fruta, espera un sabor, espera una textura. También con las personas ocurre o con las circunstancias ocurre. E incluso esperas un olor, insisto, la textura al morderla, el jugo en la boca, o sea, todo eso se va construyendo y de hecho eso es lo que permite que el proceso se vuelva mucho más placentero, porque en el momento en el que doy esta mordida y tengo el estímulo que esperaba, entonces ahí se alimenta este estímulo, se alimenta esta idea, este disfrute. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos antojo de unos, no sé, de unos chilaquiles y ya los tenemos en sabor, o sea, todo ya lo tenemos diseñado, pero resulta que nos dan, en vez de unos chilaquiles verdes que teníamos pensados, unos rojos? Mm. ¿Qué tal si los habíamos imaginado con pollo y nos lo dan con huevo? O sea, en ese momento es cuando empieza a haber justo estas disonancias, así se llaman, como este ruido que genera entre lo que yo construí junto con mis sentidos a lo que se está enfrentando con la realidad. Eso también ocurre en las relaciones humanas, en las relaciones sociales e incluso también en las cuestiones que nosotros construimos, como el éxito, ¿no? No hay un éxito físico, no hay un sabor, un olor, una sustancia del éxito, más que la forma en la que en casa y la gente con la que crecimos nos enseñaron a tener la expectativa y a entender qué es el éxito para ese grupo social. Y entonces, cuando yo tengo esta expectativa, cuando me dijeron en casa que en el momento en el que yo tuviera un título universitario, en el momento en el que ya estuviera casado, en el momento en el que me hicieran tal o cual propuesta, yo iba a saborear ese platillo maravilloso o iba a degustar esa fruta dulce, jugosa, y no siento lo que me dijeron que tenía que sentir. Entonces empezamos a construir, por ejemplo, decepción, empezamos a construir, o sea, ya no hay suficiente fuerza para que se le dé un significado a ese estímulo. Realmente siempre, o sea, cuando hay un desajuste en un neurotransmisor, ¿realmente Ujú. siempre se necesitaría un medicamento? El medicamento sería, me gusta a los pacientes ponerles el siguiente ejemplo, porque nosotros en el área de psicología tenemos que tanto conocer de fármacos como de los efectos que existen, porque hay una gran resistencia de los pacientes. Parece que el medicamento es el indicador de todo está terrible. Algo que escucho muy seguido, tú que eres psicoterapeuta seguramente también, es que si tomo medicamento es como admitir que no pude solo, como que ya no pude. Y en realidad, la forma en la que me gusta explicarles que funcionan los medicamentos es, primero, los únicos casos que yo he observado donde el medicamento es permanente es en aquellos casos donde existe una alteración física, donde de pronto hubo algún tipo de neurocirugía, alguna lesión, aún con la plasticidad cerebral, si la lesión fue suficiente para poder afectar la manera en la que el cerebro estructura sus funciones y entonces, sobre todo cuando están relacionados a conductas agresivas, a conductas disruptivas, es solamente cuando ocurre eso o en el caso de enfermedades neurodegenerativas. En el caso de demencias, los medicamentos que se dan para retrasar el proceso degenerativo
son sí o sí. O sea, existe la opción de tomarlos, pero la recomendación es que sí lo hagan porque justo retrasan el proceso degenerativo y la pérdida de funciones es mucho más lenta. No inevitable, pero sí lenta. En el caso de las neurocirugías, ¿no? Porque sé que es maravilloso el trabajo que hacen en neurocirugía, pero a veces hablando de función y hablando de conducta, aunque la cirugía haya resultado perfecta, tenemos que revisar cuáles fueron las áreas afectadas y de qué manera esto va a afectar también la calidad de vida de las personas y no solo de los sujetos, sino de la familia, que terminan siendo también sus cuidadores. Entonces, en este caso, los medicamentos sí o sí se tienen que tomar. Por ejemplo, algunos reguladores del estado del ánimo, algunos antipsicóticos, algunos también reguladores de conducta, ¿no? Donde disminuyen la agresividad que se genera en el caso de los pacientes. Cuando hay herencia, o sea, por ejemplo, de que la abuela, justo sufre de ansiedad y depresión y la mamá también, y luego la hija empieza. Sí, es que justo es ahí donde tenemos que entrar en otro factor, porque existe algo maravilloso en las terapias contextuales, donde justo tuve la oportunidad de hacer la especialidad en la Universidad de Almería, y hay algo que se conoce como análisis funcional de la conducta. Y necesitamos en este análisis funcional de conducta entender si realmente es una cuestión hereditaria o es una secuencia de conductas aprendidas. Es decir, la diabetes creo que es un gran ejemplo, sobre todo porque en México tenemos una gran población precisamente con diabetes. Tengo hijos, tengo nietos. Acabo de descubrir o me acaban de diagnosticar diabetes. La forma en la que yo podría intervenir para que ellos tuvieran una menor probabilidad de manifestarlo sería que yo modificara mi estilo de vida, alimentación, ejercicio, actividades, etcétera, además de tomar mi medicación, por supuesto, y empezar a enseñarles los hábitos alimenticios a mis hijos y si se puede extenderlos a la mayor cantidad de personas circundantes. Eso ayudaría, por supuesto, porque eh, la forma en la que yo genero este autocuidado, lo transmito, es decir, a través de la enseñanza a mis hijos y ellos también empiezan a formar el hábito que aprenden de mí o aprenden en general en la familia de autocuidado, es decir, mejor alimentación, atención médica, revisiones, salud mental, o sea, todos estos factores y ya cuando se instaura en una familia, es más fácil que las siguientes generaciones puedan aprender esa conducta. Esto es importante y ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en el caso de depresión, de la abuela, pero la mamá, pero los hijos, ¿no? Los hijos. Esto, aunque existen factores hereditarios, si yo, abuela, o sea, yo aprendí y enseñé conductas asociadas a depresión, a desregulación emocional, pocas herramientas, explosividad, chantaje, esas cosas que no se dan, ¿no? Chantaje, etcétera, etcétera. Lo que voy a enseñar a mis hijos van a ser dos cosas. Primero, que la forma para comunicarse conmigo es a través de un conflicto y que la única manera para poder hacerse escuchar es a través de estas herramientas que yo estoy enseñando. Entonces, yo ya no tengo opción de poder encontrar la diferencia entre esto es lo que siempre pasa en casa, no es lo habitual en casa, que tendría que ver con estas conductas asociadas a la depresión. A, existen estas otras alternativas. Y eso es algo muy importante, porque entonces ya en una tercera generación, también muchas conductas, faltas de herramientas, diálogo limitado, falta de control de impulsos, etcétera, etcétera, van a estar fuertemente también asociados a la enseñanza.
Hubo un caso muy interesante que me pasó con una chica donde le hacen estudios de neuropsicología, pruebas funcionales de neuropsicología, de desarrollo y demás, y resulta que aunque ella estaba asociada a toda la clínica de déficit de atención, en las pruebas de inteligencia y en las pruebas de neurodesarrollo no tenía ningún dato para poder hacer el diagnóstico de déficit de atención, ¿no? De trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero los papás, uno de los papás sí tenía. Mm. Entonces, aunque hay factores hereditarios, lo cual eso no lo vamos a negar, pero lo que ella tenía era una conducta mucho más aprendida, asociada a toda esta desorganización que el papá principalmente imponía y enseñaba. Entonces, es ahí donde digo, no tratamos de segmentarlo para estudiarlo, pero es donde están relacionados intrínsecamente. Sí, de alguna forma habíamos escuchado, Alejandro, que el 50% de las situaciones hereditarias, enfermedades, etcétera, pues se transmiten de generación a generación, pero el otro 50% es importante lo que mencionabas, la alimentación, el estilo de vida, varios elementos de la persona para ver si se va o no a desarrollar. Desde las neurociencias, hoy en día sabemos que inclusive traumas tempranos han generado cambios morfológicos en el cerebro. No sé, estaríamos hablando de abuso sexual, de abandono, de maltrato, violencia, etcétera. Esto también se ha visto como un factor que altera bioquímicamente y que lleva a la intención suicida. Creo que terminando de intentar contestar la pregunta de Mariale, en estos cambios estructurales que tú también mencionas, justamente es necesario entender cómo la propia conducta y cómo las conductas continuas y repetitivas pueden generar alteraciones en la producción de estos neurotransmisores. Ujú. Y entonces, solamente en esos casos sí va a ser necesaria la medicación, pero nosotros en el área de intervención psicoterapéutica ya generamos activación conductual o estrategias de activación conductual. Es decir, que la persona empiece a tratar de incentivar a través de conductas la producción de estos neurotransmisores que son naturales y que nuestro cuerpo ya los tiene. Y entonces, a través de estrategias continuas, a través de hacer una reevaluación constante de lo que quieren y no quieren realizar y de lo que les motiva y no les motiva y demás, intentamos que empiecen a generar. A veces son cambios muy pequeños, a veces los cambios son verbales, a veces los cambios son empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer cosas, insisto, pueden ser muy pequeñas pero muy sustanciales de acuerdo a la secuencia de tareas que ya no realizaban. Sin embargo, si de pronto y esto sí es mucho evaluación clínica, si los pacientes llegan totalmente desregulados, con una labilidad emocional bastante fuerte o llegamos a observar que están en situaciones de riesgo, entonces ahí sí se recomienda la medicación inmediata y se les expone tal cual. O sea, desde esta parte, desde la observación clínica y obviamente también algunas escalas que pueden ayudar como para, de hecho las escalas ayudan más para que ellos de forma tangible puedan aceptar lo que estamos observando. Digo, si bien tienen su validez estadística, pero en muchas ocasiones es más ayuda para el paciente, para que acepte que sí tienen puntuaciones altas. Entonces, en ese caso, sí, directo a medicación, pero nuestra labor sí es llevarlos de la manita, explicándoles qué les mandaron, por qué se los mandaron, qué efectos van a tener, cómo se van a sentir, en cuánto tiempo tienen que esperar aproximadamente y cómo pueden favorecer este efecto positivo. Es decir, ya estás medicado. El medicamento siempre va a ser, y me gusta decirles esto, a lo mejor suena medio rudo, pero les digo, el medicamento eh, cumple su función. El medicamento
captura serotonina, el medicamento genera dopamina, el medicamento, o sea, siempre va a hacer lo que le toca, pero no sanea vidas ni resuelve problemas. Eso es tarea que vamos a hacer aquí en consulta. Entonces, cuando primero el paciente no tiene como esta necesidad urgente de una contención farmacológica, sí empezamos como primeras opciones, cómo duermes, descansas, qué sientes cuando descansas. O sea, a veces es algo muy interesante porque el sentarse a descansar de pronto genera una enorme ansiedad porque sienten que no hacen nada o que se les va la vida, ansiedad, por ejemplo. Entonces es interesante porque conforme vamos dejando ejercicios, se van dando cuenta que ya no, o sea, que no se requiere esa medicación, porque empiezan a mejorar sus hábitos de autocuidado. Y entonces ahí la medicación no es necesaria, no es obligatoria, pero esto también es importante. Si de pronto llevamos cierto tiempo de intervención, sucede un evento que puede ser intrusivo, un evento traumático, sí puede llegar por ese evento a requerir un apoyo farmacológico y después se va a retirar. Y esa es la idea. A mí me gusta explicarles que los psicofármacos serían como si de pronto inventaran un medicamento que le dijera otra vez, regresando a la parte de diabetes, y les digo, imagínate que tienes diabetes y un medicamento que vas a tomar va a ayudarle a tu páncreas a que empiece a funcionar de la manera en la que tenía que funcionar. Obviamente apoyado con tu ejercicio, con tu dieta, con tu descanso, con tus actividades de autocuidado, pero eventualmente tu páncreas va a funcionar solito y tienes que dejar el medicamento porque ya no va a tener como mucho caso, ¿no? Que lo tomes. Pero tú ya sabes cuidarte, ya sabes que tienes que tomar agua, ya sabes regular la cantidad de alimentación que debes de consumir, ya sabes las horas de sueño que debes de tener, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea de los medicamentos, los psicofármacos, cuando se utilizan en un apoyo también para psicoterapia, que una vez el paciente vaya teniendo mayores herramientas, aprenda a cómo identificar las reacciones que tiene su cuerpo, cómo regularlas y que el medicamento lo vaya necesitando menos. Estamos hablando de pacientes que no requieren o que no tienen alteraciones, porque si hablamos, por ejemplo, de estructuras, ya que mencionabas las estructuras, Alejandro, eh, la amígdala, por ejemplo, ¿no? Hablando de estructuras, la amígdala está fuertemente relacionada con la regulación de emociones y entonces también esta puede contribuir con problemas de impulsividad y agresividad, ¿no? Que de hecho, hablando un poquito de psicopatologías, inmediatamente brinca conductas límite, inmediatamente hay toda una serie de situaciones que van a estar fuertemente asociadas. Pero tanto o sea, la amígdala está fuertemente ligada también a la autorregulación. Es decir, si nosotros aprendemos estrategias, de ahí la terapia de aceptación y compromiso o terapia dialéctico-conductual, que está muy enfocada a cuestionar el qué, el por qué, el para qué y demás, nos permite aprender a regular la respuesta y eventualmente, insisto, que el fármaco sea una opción más, pero ya no la base. Ese es el motivo por el cual muchos tratamientos farmacológicos fracasan en el proceso, porque únicamente se le da la importancia a la intervención farmacológica, pero como el medicamento no resuelve ni vidas ni problemas, entonces eso pues no tiene como un efecto duradero. Y de ahí muchos de los pacientes multifarmacia, pacientes que si dejan de consumir o creen que si dejan de consumir un fármaco, otra vez viene el caos y se sienten mal y se marean y les da ansiedad, etcétera. Pero es porque no ha existido una intervención adecuada.
Y también, por ejemplo, en el caso de la corteza prefrontal, que también está encargada en control de impulsos, toma de decisiones, en el diseño o la estructura para hacer planes a mediano y largo plazo, también pueden llegar a estar asociadas en el caso del comportamiento suicida. De hecho, por eso, en algunos casos, cuando hay alteraciones de corteza prefrontal en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sobre todo en varones, también existen conductas suicidas asociadas. Entonces, igual, tálamo, hipófisis, que son lo que nos permite tener una respuesta al estrés, una disfunción en estas áreas que se conoce como eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Ya. Ok. Entonces, Palabras domingueras, ¿no? sí, 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 perdón, pero básicamente lo que hace es que nos permite adecuarnos, o sea, si funciona de una manera correcta, nos adecuamos al estrés y entonces empezamos a tener como lo que llamaríamos resiliencia, sería como la parte más biológica de la resiliencia porque nos permite, ante distintos estímulos de estrés o incluso hasta nocivos, encontrar soluciones y adecuarnos a ellos. Sin embargo, cuando existe una deficiencia en este eje, también aumenta la vulnerabilidad a la depresión y también aumenta el riesgo suicida o, por ejemplo, el cortisol, ¿no? O sea, el cortisol que está asociado también a un tipo de estrés, pero es un estrés más oxidativo, se observa un aumento en los individuos en tendencias suicidas. Y en ese sentido, yo quería preguntarte, si existen algunas diferencias neurológicas significativas entre personas que hayan intentado suicidarse con aquellas que solo quedaron a nivel de ideación. Para tener eso no tendría una respuesta a ciencia cierta, porque es algo muy interesante encontrar cómo los cerebros a nivel estructural, que eso es interesante, a nivel estructural llegan a generar ciertos cambios, ¿no? Pequeños cambios. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que estaba colocando específicamente, sí llega a ver a través de tomografías ligeras alteraciones en las áreas a nivel prefrontal, por ejemplo. Y toda esta O sea, parte. exacto, pequeñas diferencias. Sin embargo, estas pequeñas diferencias también pueden estar asociadas, en el caso, como les decía, del trastorno por déficit de atención, pero no es suficiente para generar un diagnóstico. Existen a veces algunas alteraciones de sobreactivación, ¿no? Si nos vamos a lecturas electroencefalográficas, de pronto hay ciertas alteraciones, ¿no? Alteraciones de sobreactivación en las áreas temporoparientales y occipitales, pero sobre todo hacia occipitales, cuando en teoría tendríamos que estar dormidos y entonces existe una sobreactivación. Y esta sobreactivación también habla, por ejemplo, de alteraciones del sueño, que están asociadas al pensamiento rumiante, ¿no? Estos pensamientos continuos que pueden estar relacionados a la ansiedad. En el caso de, por ejemplo, como decía, la corteza prefrontal, disfunciones que estén relacionadas hacia impulsividad. En muchas ocasiones insisto, la estructura parece que elementalmente es similar entre uno y otro. Sin embargo, ahí es donde viene otra área, que es el área de neuropsicología. Y neuropsicología nos permite entender no los cambios estructurales como es la neurología, sino las funciones. Pueden ser dos cerebros iguales y en uno de los cerebros tiene una gran capacidad para encontrar detalles, para resolver problemas y el otro no. Y entonces eso sí puede estar fuertemente asociado a conductas que puedan llegar a ser más disruptivas. Por ejemplo, si nos vamos a pruebas de medición de inteligencia,
hay un área que se llama en las escalas Wechsler velocidad de procesamiento. Y una velocidad de procesamiento alta usualmente está asociada a personas muy impulsivas Ujú. y una velocidad de procesamiento más baja a personas que sobrepiensan antes de tomar decisiones o en indecisiones. Entonces, aquí sí es utilizar la mayor parte de los factores, pero la parte estructural no siempre nos va a dar una respuesta específica. Donde sí ha habido, por ejemplo, estudios hablando, mencionabas hace rato sobre, no sé, por ejemplo, casos de violencia. Utilizan tomografías de funcionamiento en vivo, entonces siguen siendo suficientemente caras para, como para no hacerlas masivamente, pero el cerebro de un niño que ha sufrido violencia a lo largo de su vida va a tener una disminución en la respuesta de estímulos placenteros, de estímulos bonitos, por decirlo así, que un niño que no ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. Y entonces el niño que está, digamos, con un ambiente sano, seguro, con un desarrollo idóneo, le pones algo bonito, un cachorrito, algo, y su cerebro se ilumina, ¿no? Tiene una respuesta muy intensa. En el otro caso, la respuesta es como más limitada. Y se ha tratado de darle explicación de que eso se da precisamente también a través de este condicionamiento continuo. Que si de pronto el niño se emociona por algo y el maltratador o maltratadora no está de buen humor, entonces la respuesta que puede tener es violenta y entonces aprende a mesurar, a limitar e incluso a suprimir las respuestas o las emociones que tiene. Por eso se ha encontrado una fuerte asociación entre esto y algunas conductas psicopáticas. Mariale nos comparte algunas recomendaciones sobre este tema. Así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Bueno, pues quisiera recomendarles primero la película de las Vírgenes Suicidas. Esta es de 1999 y sigue la vida de 5 hermanas en una comunidad suburbana, quienes viven bajo el estricto control de sus padres, lo que eventualmente lleva a una serie de trágicos suicidios. Y esta película examina los efectos del ambiente familiar y las expectativas sociales en la salud mental y los comportamientos suicidas. También justo igual sobre esta línea está la película de Inocencia Interrumpida. Esta está basada en las memorias de Susana Kaisen, una joven que pasa 18 meses en un hospital psiquiátrico en la década de los 60, después de un intento de suicidio. Y la película ofrece una mirada de los trastornos de personalidad y la vida dentro de un instituto psiquiátrico, destacando la lucha por la sanidad y la identidad. La serie de Euforia. En esta serie podemos ver la vida de Rue, una adolescente con problemas de adicción y salud mental, así como la vida también de sus amigos que enfrentan problemas similares. Esta serie explora la complejidad de la salud mental, la adicción y los pensamientos suicidas en la adolescencia. Y pues para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram me encuentran como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Muchas gracias, Mariale, por esta recomendación. ¿Qué sería lo importante de tener en cuenta sobre este tema? Creo que perderle el miedo a la parte de intervención farmacológica, sobre todo porque sí creo que existen muchos prejuicios asociados ante el uso de este tipo de intervenciones y son de mucha utilidad, sobre todo por la rapidez en la que pueden disminuir estas molestias físicas, que son las que hacen evidente que algo no está bien del todo. Hablando de intervenciones psicológicas también como apoyo, el no dejar de lado psicología basada en evidencia, como es la terapia cognitivo-conductual, las terapias contextuales, como dialéctico-conductual o aceptación al compromiso, que igual permiten
dotarse de herramientas para poder tanto regular las reacciones, entenderlas y además también herramientas que nos ayudan al día a día. Y en cuanto a la parte social, siempre tratar de mantener las redes de apoyo, estas redes de apoyo desde redes familiares, o ir construyendo también redes de apoyo, incluso con grupos de intervención, siempre pueden dar un buen sustento para saber que lo que estamos pasando no es algo que solo nos ocurre a nosotros, sino que hay otras personas lidiando, batallando, pero también superando estos obstáculos. ¿Cómo pueden contactarte? A través de mis redes sociales, ambas, tanto en Facebook como en Instagram, perdón, es Cognos Ipsi. Entonces, en Cognos Ipsi o igual directamente al teléfono 55 32 63 45 43, donde, pues bueno, directamente podemos atenderles. Gracias por acompañarnos en este podcast de Suicidología, donde explicamos juntos la importancia de la prevención del suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y en nuestro sitio web, suicidología.com.mx, tenemos mucho material informativo de videos, audios, lecturas que podrán ayudarles y orientarles. No olviden suscribirse para estar al tanto de nuestros próximos episodios, donde seguiremos abordando este tema crucial y otros aspectos relacionados con la salud mental. Hasta pronto.